¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 28 de mayo del año 2024. Y Luis Guillermo Hernández expuso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador las irregularidades con las que opera Latinus con 3 diferentes dominaciones fiscales para pagarles a sus empleados y operan en México con el régimen de opacidad. Y bueno, amigos, ante estos cuestionamientos, el presidente dice a los trabajadores, hay que ayudarlos, protegerlos, ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, si hay forma, si se presentan denuncias, hay que ayudarlos. Y bueno, amigos, pues no van a creer lo que reveló esta persona, Luis Guillermo Hernández. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante. Y sin más que decir, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Gracias. Gracias, señor presidente. Son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien, se llama Latinus. Esta plataforma digital Latinus, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio, también al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinus quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esa fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinus, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente de personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos 5 años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infonavit, etcétera. A partir del mes de abril los obligaron a firmar contratos temporales por 6 meses, eliminando de tajo, sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral. Les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinus, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone pues a la Ley Federal del Trabajo, pero también a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinus, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de 3 diferentes empresas que van a aportar 1/3 de su sueldo cada una para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una flagrante a la Ley Federal del Trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinus. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar
a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinos pues tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el 7º piso del edificio que esta empresa, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, del centenar de trabajadores de este medio de comunicación Latinos, que, como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente Latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se están triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar 3 diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de Latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, se tiene que pensar en eso. Pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, o sea, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, ¿no?, que tienen una doble moral. De repente hacen reportajes, ¿no?, en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido como familia, ¿sí? Ha tenido ese propósito, pero es un personaje muy inmoral. Entonces no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. Pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no
es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene 6 departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México, que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortari, porque pues, estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto, pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público, con estos trabajos, ¿no?, de mercenarios del periodismo. Y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisiaca, o sea, como gran señor, y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como 2 millones, 3 millones mensuales. Es el caso de cuando el FOBAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. Ya son empresas, ¿no?, en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores, maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad, porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores. No hay que echarle la culpa a Loret, ¿sí? Bueno, pues es tan cómplice como permitir que sí, le pase eso a los reporteros, ¿no? Pero a sus como reporteros. se dice en mi pueblo, hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron, ¿sí?, a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. No. Es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que buscan el dueño de un medio de estos? Golpear. Sí, entonces busca tener contratos en el gobierno, ¿no?, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia. El medio es para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un
mercenario, ¿no?, que dé miedo, ¿no?, de esos temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. Una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces buscan así. Decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado. Entonces buscan a un temido. Uno, nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, del ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos. Ya no hablemos de un reportero, de un camarógrafo. Estos se rayan. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues se les terminó su minita de oro a los chayoteros, estos que pues recibían millones de pesos en las administraciones del PRI y del PAN. Así es, mis estimados amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante, y también qué opinan sobre esto que se reveló de Latinus. Dejen su comentario, que es muy importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.